Bendiciones, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo a todos. Amén. Un saludo fraternal en el nombre de Cristo Jesús. Quien les habla, doctor Montalvo Suero, su profesor de teología. Amén. A todos los estudiantes nuestros, ya sea de la Universidad Teológica Mispa o Universidad Teológica Chalón, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos también que nos siguen a través de YouTube y a través de nuestra página oficial, alabado el nombre del Señor, de Facebook, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Ya sean los estudiantes que están radicados aquí en Miami, Florida, como también aquellos que están en otros estados, a nuestros amigos y hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico, bendiciones calurosamente en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. En esta ocasión, esta intervención es para traerles un estudio de la palabra del Señor. Corresponde al diplomado que estamos impartiendo en escatología del Nuevo Testamento, y este diplomado está versado en el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a continuar, amén, en los capítulos 10 y 11, capítulo 10 que trata el ángel con el librito para ver cuál es el significado, y el capítulo 11, un capítulo muy controvertido acerca de los dos testigos. Estos dos capítulos, en primer lugar, son muy importantes, pero tenemos que ver primeramente un pequeño recuento. Apocalipsis 9 finaliza con el sonido de la sexta trompeta, que es el segundo ay, y ahora en lugar de proseguir la narración, el libro, amén, hace un interludio, es decir, una pausa en la narrativa, una pausa en la progresión cronológica de la redacción del libro, para Dios mostrarnos lo que va a acontecer en ese tiempo sobre la tierra. En esta pausa, Dios detiene temporalmente los juicios y nos trae dos revelaciones, similar a lo que hizo en el capítulo 7 de Apocalipsis, que después del sexto sello hubo una pausa, es decir, un interludio, y nos mostró dos grupos de redimidos, que son los 144,000 sellados y la gran multitud que venía vestida de blanco. Eso se llama un interludio, porque luego prosiguió, amén, con el sexto sello. En esta ocasión, después que vimos las 7 trompetas, es decir, 6 primeras trompetas, en la sexta trompeta hace exactamente lo mismo. Y nos presenta otro interludio, que son los capítulos 10 y 11 del libro Apocalipsis. En este interludio, Apocalipsis nos revela dos eventos que tendrán lugar necesariamente entre la sexta y la séptima trompeta, que son acontecimientos preparativos o preparatorios, amén, para la final trompeta. ¿Cuál es el propósito de este interludio? Primero, nos muestras la misericordia de Dios al permitir más oportunidad de arrepentimiento a los que están sobre la tierra, amén, como lo considera para que se arrepientan. Y segundo, muestra un propósito drástico, es decir, su voluntad de proseguir los juicios sobre la tierra. Estos dos eventos, amén, son de gran importancia para todos nosotros. Comenzando con el capítulo 10, tomen su Biblia, por favor, y vayan al capítulo 10, que es el ángel del grito. Apocalipsis 10:1 nos dice, y vi esta visión. Lo que está hablando acá es que fue una nueva visión. Después de la visión de la sexta trompeta, amén, él recibe una visión distinta, que es ahí que comienza el segundo interludio. Y vio él un ángel fuerte que descendía del cielo, es decir, lo vio mientras descendía del cielo. ¿Quién es este ángel? Siempre que aparece la palabra un ángel fuerte de Apocalipsis, comienzan las especulaciones. Otros dicen que es Jesucristo, otros dicen que es Arcángel Miguel, etcétera, etcétera. Jesucristo hay que descartarlo definitivamente, porque el Apocalipsis tiene la expresión otro ángel, significa que es de la misma categoría, y Cristo en ningún momento pertenece a la categoría angélica, y por lo tanto, a pesar de las especulaciones, no podemos nosotros afirmar que es Jesucristo, porque eso queda descartado en la medida que dice otro ángel fuerte. Amén. Primero, no existe base bíblica para afirmar que sea tampoco Miguel. Amén. Y por lo tanto, Jesucristo no puede ser. Jesucristo, amén, desciende del cielo en el capítulo 19, al final de la gran tribulación.
Amén. Y por lo tanto, esa teoría descártela. ¿Quién es este ángel? Solamente se dice que es un ángel fuerte, es decir, de la misma dignidad que la anterior, con igual poder, con igual rango, con igual categoría o jerarquía, que descendió del cielo, es decir, que venía del trono de Dios y estaba envuelto en una nube. La aparición de seres angélicos rodeado por una nube es una visión común en las escrituras escatológicas del Antiguo Testamento, como lo vemos en el Salmo 104, versículo 3, en Daniel capítulo 7, verso 13, Isaías 19:1. Así que en toda visión escatológica los ángeles están rodeados de nube. Muestra, lógicamente, la dignidad angélica y nos recuerda que la misión de este ángel está relacionada con los juicios de Dios. Este ángel que descendía en el capítulo 10 tenía la particularidad que tenía un arco iris sobre su cabeza. Es decir, nos está recordando que su propósito es juicio, pero el arco iris, como todos sabemos, nos habla de esperanza, de la alianza de Dios, del pacto de Dios con Noé, y por lo tanto nos habla de que a pesar de que son juicios, hay también esperanza para la humanidad. Su rostro era peculiar. Son pocos los ángeles que son descritos como este. Dice, su rostro era como el sol, y por esa razón es que muchos, por esta descripción, es que muchos confunden que es Jesucristo como una manifestación angélica de Cristo. Pero aquí la palabra es categórica. Habla de otro ángel fuerte, por lo tanto no se trata de Jesucristo. Su rostro como el sol nos habla lógicamente de su gloria. Sus pies como columna de fuego habla del propósito de este ángel que era de juicio. Alabado el nombre del Señor. Este ángel tenía algo en la mano. Tenía un librito abierto. Primero, el hecho de que esté abierto significa que es una revelación, amén, que no está oculta, que no está sellada, sino, amén, que está expuesta, amén, que ha sido manifestada, que ha sido entregada. En segundo lugar, este librito, viene el vocablo biblaridión en griego y se refiere a un rollo pequeño, el cual, amén, al estar abierto simboliza el consejo de Dios que ya ha sido revelado. Debemos descartar del primer plano que este libro sea el mismo de Apocalipsis 5.1, por lo cual es muy diferente. En Apocalipsis 5.1, aquel que está sentado en el trono tenía un libro, amén, o sea, un rollo, no un librito, un rollo sellado con 7 sellos, amén, y que nadie podía tomar. Aquel de Apocalipsis 5.1 es un libro, por lo tanto es un biblión, es decir, un rollo, mientras que el del ángel fuerte es un libro pequeño. En el Apocalipsis 5.1 aparece el libro sellado con 7 sellos y este, por lo tanto, está abierto, que es muy diferente. Aquel estaba en la mano del Padre, en la diestra del Padre, y este lo estaba sosteniendo este ángel. El primero Apocalipsis 5.1, nadie podía tocarlo ni aún mirarlo. Y este librito, amén, sí se podía tocar. Por lo tanto, no podemos confundir los dos libros porque son completamente diferentes. Amén. Ahora, estos afirman que mientras el rollo del capítulo 5.1 contiene todos los juicios de Dios y se extiende hasta Apocalipsis, amén, 22.5, unos dicen, amén, que este librito, por lo tanto, es como si fuese una versión pequeña, una versión abreviada del libro anterior. Y hacer la abreviada del libro anterior, que el libro que tiene el Padre en las manos, se refiere a toda la revelación del libro Apocalipsis, mientras que este librito solamente contiene los capítulos 10 y 11, una versión abreviada. Amén, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué sabemos de este libro para no especular? Porque en Apocalipsis, a pesar que es un lenguaje alegórico, no es bueno estar especulando. Hay que irse a lo que está escrito y hay que interpretar el texto tal como lo revela. ¿Qué sabemos de este libro? Número 1, el contenido de este libro no es revelado de manera directa, es decir, claramente. O sea, no dice cuál es el contenido. Número 2, cualquiera que sea su contenido corresponde, amén, corresponde lógicamente al anuncio que el ángel fuerte va a dar, o está relacionado con ese anuncio que está en los versículos 5 y 7. Y en tercer lugar, está muy estrechamente relacionado
con el llamamiento profético de Juan de continuar profetizando la palabra. Por lo tanto, se debe descartar la idea de que este librito sea una versión limitada, miniatura del libro de Apocalipsis 5.1, y hay que entenderlo, y tampoco se debe entender que este librito contiene la revelación del ángel fuerte y la revelación de los testigos. Simplemente este librito guarda relación con dos eventos importantes. Primero, con el anuncio que el ángel fuerte va a dar. Amén. Que es Apocalipsis 10, versos 5 al 7. Y segundo, con el llamamiento profético de Juan de continuar predicando la palabra. ¿Por qué Dios mandó a sellar la voz de los 7 truenos? En Apocalipsis 2:4 dice la palabra del Señor. Puso sus pies derechos sobre el mar, el ángel fuerte, y el izquierdo sobre la tierra, y luego clamó a gran voz. Esta postura sugiere su control sobre la tierra en su totalidad. Esa postura sugiere que se colocó en la posición para hacer una proclamación absoluta sobre todo el universo. Y luego dice, y clamó a gran voz como ruge un león, es decir, con voz alta, audible, con voz poderosa. Amén. Pero al mismo tiempo inteligible, como inteligible. Ahora, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7, sabemos en Apocalipsis que es la plenitud. Y los truenos en el Antiguo Testamento simbolizaban la voz de Dios y también la ira de este Señor. Así que el mensaje emitido por los 7 truenos, este mensaje era ininteligible, es decir, no se podía entender. Pero de alguna forma, amén, Juan entendió el mensaje de los 7 truenos. Y por eso dice la Escritura en Apocalipsis 3, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. O esto significa, ¿verdad?, que entendió el mensaje. Pero, sin embargo, en ese momento, el ángel que hablaba con él, amén, se dirigió a él y le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. En este caso, sellar, amén, significa no escribir. Recordemos que en Daniel, cuando le dice el ángel a Daniel, sella la revelación de este libro porque es para mucho tiempo, no significa que no la escriba, sino que la escriba. O sea, puede significar escribirla o puede significar no escribirla. El contexto es que nos va a dar el significado de la expresión que dijo el ángel. Y en esta ocasión es claro. Amén. Cuando dice, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Juan comprendió el mensaje, sin embargo recibió la orden de no escribir lo que había oído. Significa que hay secretos que Dios no ha revelado. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Lo que Dios no ha revelado, no tenemos nosotros que estar indagándolo, sino simplemente irnos a las cosas que ya están reveladas. Y cuando Dios hace una revelación, le interesa que nosotros entendamos tal revelación, como el libro Apocalipsis, que ya fue revelado. Muchos dicen, algunos profetas que se levantan, que dicen, vamos a abrir los 7 sellos de Apocalipsis, pero ya están revelados. Ya están abiertos. Cristo lo abrió para nosotros y están contenidos en el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que estamos estudiando en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue la proclamación o el anuncio de este ángel? Porque este ángel se puso un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, en una posición de control absoluto sobre la tierra o el planeta, para emitir un gran anuncio. ¿Y cuál fue ese anuncio que dio el ángel? Vamos a verlo en los versículos 7 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Esto es una señal de juramento. Algo solemne iba a decir. Es como tomar, amén, como una solemnidad bien grande que iba a pasar ahí. Y juró, ahí está. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. O sea, mire por qué jura este ángel fuerte. Juró, amén, por Dios mismo, amén, por aquel que creó
los cielos y la tierra, aquel que vive por los siglos de los siglos. Ya sabemos que es cultura entre los judíos no mencionar el nombre de Dios directamente, porque el nombre de Dios es tan santo que cuando ellos se refieren, por ejemplo, a algún pecado, ellos simplemente dicen es pecado contra el cielo y contra ti. Y hablar del cielo, es decir, es pecado contra Dios, porque el nombre de Jehová Dios es un nombre solemne, es un nombre sagrado. Este ángel sigue esta misma tradición, amén, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que todos sabemos que es Jehová Dios, aquel que creó los cielos y la tierra y las cosas que están en ella, amén, todos sabemos quién es el Dios creador, amén, y por ese Dios que creó es que hace juramento. Lo que significa el juramento es firme, amén, y que la decisión que Dios ha tomado es irrevocable, y por lo tanto todo universo tiene que prestar oído a este juramento, amén. ¿Y qué juró? Fíjense, una solita palabra, una sola oración, que el tiempo no sería más. Es un anuncio solemne. Significa que Dios, amén, va a consumar su ira sobre la tierra y que lo va a consumar y no habrá más tiempo. Y es sin demora. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones a Marina Santana, bendiciones a Mausé Suero de República Dominicana. Gloria al nombre del Señor. Un saludo muy especial para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos con el estudio de Apocalipsis capítulo 10, el juramento de ese ángel fuerte que puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra y juró, amén, por aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué juró? Que el tiempo no sería más. Es decir, ya no habrá más oportunidad para los moradores de la tierra. ¿Esto qué significa? Y que los juicios de Dios que faltan, porque ya vimos los sellos, vimos las trompetas, pero faltan los juicios más terribles, que son los juicios de la copa. Estos juicios con los cuales se consuma la ira de Dios sobre los habitantes del planeta, estos juicios están próximos a venir. Por lo tanto, dice, sino que en los días de las voces del séptimo ángel, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, amén, comenzarán estos juicios, grandes juicios de Dios. Amén. El misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Este es el anuncio que hace este ángel. Ahora, luego prosigue este ángel con el llamamiento o confirmación profética de Juan. Apocalipsis 8:11, leemos. La voz que oí del cielo, se refiere a la misma voz que hablaba con él, habló otra vez conmigo y dijo, ven, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está sobre pie en el mar y en la tierra. O sea, le está hablando, toma el libro. Esto, lógicamente, es una señal profética que muchas veces la hemos visto en el Antiguo Testamento. Y dice de inmediato Juan, yo fui, el libro de la mano derecha, el librito, perdón, de la mano derecha del ángel, y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Igual pasó con Ezequiel, y lo vemos en Ezequiel 3:3, cuando lo llaman, le dice, toma este libro, y Ezequiel toma el libro, y le dicen, cuando lo comas, en tu boca será dulce, mas en tu vientre será amargo. La dulzura que el profeta experimenta en su boca sugiere la íntima satisfacción al ser comisionado como vocero de Dios. Y la amargura que siente en su estómago, amén, señala el hecho, amén, de que el profeta debe cumplir su misión, y esta misión está relacionada con los juicios de Dios sobre la tierra, los cuales el mensaje no es muy favorable. Amén. O sea que el mensaje que el profeta va a dar es bastante embarazoso, es bastante comprometedor, y que posiblemente vengan consecuencias tanto para el profeta por emitir el juicio, porque se creía que cuando el profeta hablaba era el profeta que enmardecía al pueblo, pero no era el profeta que hablaba por sí mismo, sino que hablaba simplemente la voz de Dios, era un vocero de Dios. Amén. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es la comisión profética de Juan. En este texto, Dios confirma la comisión profética de Juan por medio angélico, pero al mismo tiempo constituye una palabra de aliento, de esperanza para Juan, pues le asegura en cierta forma
que sería liberado de la prisión que guardaba en la isla de Patmos. En este punto es semejante al mensaje que el ángel le dio a Pablo cuando estaba siendo transportado a Roma, que su barco naufragó en el mar Mediterráneo. Y le dijo el ángel: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, es necesario que prediques la palabra. O sea, no es el momento de tu muerte porque tú tienes que predicar la palabra. Y así este ángel habló con Juan, amén, y le dice, es necesario que prediques la palabra. Por lo cual el ángel le dice a Juan, amén, estas palabras. En efecto, Juan, después de ser liberado de Patmos por el año 100 aproximadamente, por mucho tiempo Juan vivió en Éfeso hasta el final de sus días, predicando el evangelio, enseñando las escrituras y dirigiendo todas las iglesias de la región de Asia Menor como obispo y último apóstol, amén, labor que realizó, amén, hasta su muerte, amén, hasta que su muerte le vino por la gracia de Dios. Digo por la gracia de Dios porque murió a buena edad, amén. Murió ya bien ancianito y fue el único de los apóstoles, amén, que no sufrió martirio, pero sufrió persecución y varias veces le intentaron, amén, martirizar, mas sin embargo Dios lo protegió porque era su voluntad a través de este siervo traernos esta revelación del libro Apocalipsis. Terminando el capítulo 10, vamos de inmediato al capítulo 11 que tiene los dos testigos, amén, y es muy importante. Hay una segunda parte en este interludio, también similar como Apocalipsis, y esta segunda parte es los dos testigos, los cuales serán especialmente escogidos por Dios y que ministrarán en la segunda mitad de la gran tribulación durante el reinado del anticristo. Es interés notar que la acción descrita en estos dos capítulos, y especialmente el capítulo 11, que llevan a cabo los dos testigos, se desarrollan precisamente en la ciudad de Jerusalén, por lo cual, amén, para este tiempo las profecías señalan que el templo de Jerusalén ya estará reconstruido. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuánto tiempo van a ministrar sobre la tierra? ¿Y qué ocurrirá al final de su ministerio? Eso lo revela el capítulo 11 del libro Apocalipsis. Amén. Por lo tanto, en la primera parte vamos a ver con qué comienza. Los versículos 1 y 2 comienza con una orden que recibe Juan. Dice, después de la visión del ángel fuerte con el librito en la mano, Juan recibe una orden. Entonces dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ese entonces significa que es una visión diferente a la anterior. Acto seguido, luego se me fue dada una caña. ¿Quién le dio esta caña de medir? Se entiende que se trata de una continuación de la visión anterior y que por lo tanto quien sigue hablando con Juan es el ángel fuerte con el librito en la mano y quien también le da a Juan una vara para medir. Juan recibe una caña, del griego cálamos, planta común que crecía junto al río Jordán. Esta caña era semejante a una vara de medir, es decir, la caña era comúnmente utilizada como una vara de medir debido a su peso ligero. Juan recibe la orden directa de parte de este ángel que estaba hablando con él y le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Amén. Glenda Ramos, bendiciones. Isabel Maldonado, bendiciones. Amén. Ahora, mire lo que va a medir. Levántate, mide el templo de Dios. Y cuando hablamos del templo de Dios, hay que saber qué templo va a medir. El templo, el altar y los que adoran en él. O sea, hay tres elementos que tiene que medir. Apocalipsis 11:1 nos habla, por supuesto, del templo de Jerusalén. Pero algunos tratan de espiritualizar este pasaje y consideran que el templo que habla este capítulo es la iglesia. Pero no es así. Estos fallan, ya que exegéticamente este pasaje no se puede alegorizar. Aquí el templo se refiere a un santuario o la nave principal donde está el lugar santo y el lugar santísimo.
Y el altar se refiere probablemente al altar de bronce, también llamado el altar del sacrificio, que estaba a la entrada del templo, o sea, al exterior del templo. Y los que adoran en él, es decir, los que adoran fuera del templo, porque dentro del templo judío, amén, no había en su interior lugar para adoración. Amén. Estaba el lugar santo, que adoraban únicamente o ministraban en el lugar santo los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Amén. Y por lo tanto, los que adoran el templo están siempre, amén, en su exterior. Solo los sacerdotes, amén, como ya le hemos explicado, es que pueden entrar al templo, pero sin violar la santidad del templo. Tenía primeramente a un sacerdote que ofrecer sacrificios por su pecado en el altar del sacrificio, el altar de bronce. Luego tenían que ir al lavacro y purificarse con agua, y finalmente podían entrar al lugar santo y no podían pasar tras el segundo velo. Ese era el templo. Ahora bien, Apocalipsis 1:2 nos dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. El patio que está fuera se refiere al patio exterior. En los días de Herodes estaba dividido en 3 espacios y separado por una barrera que no podían pasar los gentiles. Se llama ese espacio exterior los atrios, y por eso es que muchos salmos hablan en los atrios. Los atrios es el patio exterior, y habían por lo tanto esa división: el atrio de los judíos, el atrio de las mujeres, y una parte, amén, era el atrio de los gentiles, amén, que los gentiles no podían pasar más allá. Ahora, ¿por qué no podían medir? Amén, no podían medir el patio exterior. Dijo claramente: porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El término de hollar literalmente significa pisotear. Amén. O sea que los gentiles van a controlar la ciudad de Jerusalén en los últimos días. Los gentiles van a profanar la ciudad de Jerusalén, y hace lógicamente alusión a lo que dice Lucas 21:24, al tiempo de los gentiles. Este es un espacio de tiempo que comenzó con Nabucodonosor. Amén. Que Nabucodonosor siguió con los imperios gentiles mundiales. Amén. Que es Babilonia, los medos, los persas, los griegos y los romanos. Que Daniel precisamente habla de estos grandes, de estos 4 gobiernos o imperios gentiles que iban a gobernar. Con permiso. Ahora, la ciudad iba a ser entregada por los gentiles por 42 meses. Y el término 42 meses significa 3 años y medio, que es la segunda mitad de la gran tribulación. 42 meses es igual a 1260 días. Y en Daniel es igual a tiempos y medio tiempo, porque cada tiempo significa un año. O sea, 3 tiempos y medio, amén, significa 3 años y medio. O sea que las profecías son claras. Y habla que Jerusalén iba a estar hollada por los gentiles, iba a ser controlada. Jerusalén iba a ser profanada por los gentiles durante la segunda mitad de la gran tribulación, y lógicamente el pueblo de Israel iba a ser perseguido grandemente durante este tiempo, según nos revela estos 2 versículos del capítulo 11. ¿Qué significa medir el templo? Existen otros ejemplos de medición del templo y de Jerusalén en las Escrituras, los cuales nos ayudarán a determinar cuál es el significado de esta acción. En Ezequiel 40, versos 17 al 17, dice: el templo es medido, incluyó también sus atrios exteriores, pero esta visión de Ezequiel se refiere al templo del milenio. En Ezequiel 40, 17 al 19. En Habacuc 3:6, Dios mandó a sus ángeles a medir toda la tierra. Y una escena nos habla evidentemente del juicio de Dios sobre toda la tierra. Por lo tanto, cuando dice medir, significa que viene un juicio de Dios sobre la tierra. En Zacarías capítulo 2, verso 1 al 2, un varón sale y mide a Jerusalén con un cordel de medir, como símbolo
sobre los juicios de Dios que vendrían sobre la ciudad. Es curioso que después de recibir la orden de medir el templo, Juan no nos proporciona ningún dato estadístico de esta medición como ocurre en Apocalipsis 21, lo cual indica que el propósito de la medición es otro. Amén. Es decir, es juicio, y de manera particular nos habla de la preservación del templo tal como lo sugiere Apocalipsis capítulo. Este contexto se encuentra en Lucas capítulo 21, verso 24, el cual nos indica que Jerusalén para entonces estará completamente bajo el dominio de los gentiles, lo cual explica la orden divina de medir el templo, de medir los atrios y medir lo que están en él, lo que adoran en él, pero el patio exterior dejarlo libre y la ciudad también dejarla libre, porque la misma iba a ser lógicamente, alabado el nombre del Señor, dominada por los gentiles. La preservación, sin embargo, del templo no significa para Juan en ningún modo seguridad de sufrimiento físico o de la muerte, sino más bien del peligro espiritual, como dice Mateo 10:28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo mandarlo al infierno. En efecto, tal como ocurrió en el pasado, en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Antíoco IV Epífanes, que eso es en el periodo griego, y en el tiempo del general Tito, que es el periodo romano, que el templo fue profanado, que fue destruido, lo mismo también ocurrirá en el tiempo del anticristo. El templo de Dios también será profanado, como lo mismo lo dice Cristo. Y muchos de los santos van a experimentar muerte, especialmente la nación de Israel. ¿Cuál es el templo, por lo tanto? Apocalipsis 1, el cual es medido. La interpretación es figurada. Falta en indicar que el templo es celestial o acaso es el templo terrenal. Lógicamente, tenemos que ser práctico. El templo celestial no puede ser hollado por los gentiles. La única interpretación posible, exegéticamente hablando, es que se refiere al templo terrenal, al templo de Jerusalén, que el cual será hollado por los gentiles. Y por lo tanto, esa discusión de qué templo habla, hay que dejarla en el pasado, porque Apocalipsis es claro que nos habla del templo terrenal, que aunque ahora no existe ese templo, proféticamente ese templo tiene que ser levantado. No podemos tomar una interpretación alegórica, que es la iglesia, porque nos está hablando en forma muy literal, y por lo cual la única interpretación exegética que cumple los requerimientos de Apocalipsis 11 es que se trata del templo de Jerusalén. La historia del templo es interesante. Fue reconstruido por rey Nabucodonosor, hijo de David, por el año 960 antes de Cristo, como santuario principal y único, amén, de todo Israel, y permaneció hasta el 586, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y destruyó la ciudad, y lógicamente también destruyó el templo. Luego llegó en 70 años el exilio, amén, de la nación de Israel, y después del exilio, en el 520, el templo es reconstruido por Zorobabel, y al segundo templo se le llamó, por lo tanto, el templo de Zorobabel. Luego, en los días antes de Cristo, Herodes I, que reinó en el 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo, hizo una remodelación del templo, y en esta remodelación lo hermoseó grandemente y lo expandió grandemente, y también es llamado por eso, por esas reparaciones que hizo Herodes el Grande, se le llama también el templo de Herodes, pero es el mismo templo, el segundo templo reconstruido por Zorobabel. El templo hasta hoy no se ha vuelto a reconstruir. Más aún, en el siglo VII, los musulmanes ocuparon la ciudad de Jerusalén, y en el lugar del templo construyeron la cúpula y la roca y la mezquita de Al-Aqsa, por lo cual la reconstrucción del templo parece materialmente imposible.
y políticamente también lo es, pues hasta ahora hay una gran oposición árabe y musulmana, amén, ya sea por miedo o por odio a Israel, contra todo lo que despierte la pasión espiritual del pueblo de Israel. Estos también rechazan que Jerusalén sea la capital de Israel, por eso lo es Tel Aviv, un poquito más distante de ellos, y mucho menos aceptarían la reconstrucción de un tercer templo. Simplemente, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos hace un par de años movió su embajada de Tel Aviv y la puso en Jerusalén, eso causó una gran revuelta internacional y grandes protestas árabes, amén, musulmanas, amén, y también grandes protestas internacionales por este hecho, porque esto levantaba la pasión espiritual de Israel. Así que para reconstruir un tercer templo se va a meritar grandes cambios políticos, los cuales deberán suceder necesariamente, amén, en la primera mitad de la gran tribulación, en la primera mitad, amén, del gobierno del anticristo, como lo declara la semana 70 del libro Daniel en las Escrituras. Después de esto, lógicamente es que el anticristo se va a sentar en el templo como si fuera Dios. Pasemos ahora a hablar de los dos testigos directamente, que eso es lo que estamos esperando. La orden en medio del templo, Apocalipsis 11, 1 y 2, es sin lugar a duda una acción preparatoria para la revelación del ministerio de los dos testigos, especialmente escogidos, que van a administrar al mundo durante el reinado del anticristo. Inicia con la declaración del versículo 13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. O sea, que ¿por qué tiempo van a ministrar? 1260 días. Significa que, por lo tanto, es la segunda mitad de la gran tribulación. Su vestimenta de silicio nos dice que primero nos habla de su personalidad, pero también nos está hablando del mensaje que llevan, que es un mensaje lógicamente de juicio. ¿Quién está hablando con Juan? Ya sea esta la voz angelical, o sea esta la voz del mismo Dios, es claro que el mensaje viene directamente de Dios. Este texto introduce los dos testigos, amén, más interesante los dos personajes, más interesantes de todo el Apocalipsis, de los cuales todo el mundo habla, que son los dos testigos, sobre los cuales se han vertido muchísimas opiniones, mucha conjetura, y se han escrito gran cantidad de libros y revistas acerca de quiénes son estos dos testigos. Existe una interpretación simbólica que afirman que los dos testigos en realidad representan la iglesia, amén, durante la gran tribulación, la cual es inaceptable. Amén, la iglesia, los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén, dicen otro alegóricamente. O sea que creemos que estas interpretaciones no se ajustan al texto de Apocalipsis. No representan la iglesia porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. No representan las escrituras porque están haciendo una acción directa, una acción pausible. Amén, que le está indicando cuáles son dos personajes reales, no personajes simbólicos. Por lo tanto, si son reales y no simbólicos, no pueden simbolizar ni a la iglesia, ni pueden simbolizar a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y hay que interpretarlo de forma literal y por lo tanto tiene que ser tomado literalmente hablando. Y en tal sentido, en ese grupo que lo toma literalmente hablando, hay gran confusión. Existen conflictos de interpretación, pues no hay un consenso unánime sobre quiénes son estos dos testigos. Unos dicen que son Enoc y Elías y tienen sus bases. Otros dicen que son Elías y Moisés. Y otros dicen que son Enoc y Moisés. O sea que hay tres grupos de personas que identifican a los tres testigos. ¿Cuáles son en realidad? Los que dicen que son Enoc y Elías tienen los siguientes argumentos. Enoc y Elías se fijan en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y por lo tanto, Enoc y Elías son los que califican porque no vieron muerte. Enoc fue traspuesto, amén, porque caminó con Dios, y Elías fue arrebatado en un torbellino, amén, y tampoco vio muerte. Moisés sí murió, y Moisés fue enterrado, y por lo tanto Moisés es descartado para los que opinan,
amén, a los que tienen esta primera información, que son Enoc y Elías. Y hay que decir que las justificaciones que presentan son muy bonitas. Otros dicen que son Elías y Moisés. Y también sus argumentos tienen pesos. ¿Cuáles son los argumentos? En Mateo 17:3, Moisés y Elías fueron los que aparecieron en la transfiguración juntamente con Cristo. Es un punto positivo. Luego, la Biblia declara que Elías, en Malaquías 3:1 y 4:5, que Elías vendría. Y también en Deuteronomio 18:15, la Biblia dice que Moisés también vendría. Y por lo tanto, si habla de una segunda venida de Elías y de Moisés, presuponen que este es el cumplimiento de esta profecía, que es un segundo punto. Y el tercer punto está en Apocalipsis mismo, que ellos hablan que Apocalipsis 11, 5 y 6 nos hablan de Moisés y Elías. Por ejemplo, estos tienen poder de hacer descender fuego del cielo que consuma a sus enemigos y cerrar los cielos para que no llueva. Me habla de Elías. Tienen poder para que las aguas se conviertan en sangre y también herir la tierra con plaga. Me está hablando Moisés. Y por lo tanto, estos son los argumentos, lo que dicen que son Elías y Moisés, que es el segundo grupo. El tercer grupo me dicen que son Enoc y Moisés, que los demás están equivocados y por lo tanto son Enoc y Moisés. Se basan en Mateo 17:15, donde Cristo declara que Elías ya vino y por lo tanto solamente quedan Enoc y Moisés, ya que Elías vino. Ahí entonces, por lo tanto, hay tres grupos. Amén. Los que afirman que son Enoc y Elías, basado en Hebreos 9:27. Los que afirman, porque estos dos no vieron muerte, los que afirman que son Elías y Moisés, basado en el mismo libro de Apocalipsis, amén, Apocalipsis 11, 5 y 6, porque el ministerio de ellos es similar al de Elías y Moisés. Además, son los únicos personajes, amén, que aparecieron en la transfiguración con Cristo. Y por lo tanto son estos dos. Y los que dicen que son Enoc y Moisés, porque ya Cristo declaró que Elías había venido. Estos tres grupos. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Apocalipsis 11:3 nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen. Ellos profetizarán, o sea, implica no solamente predecir el futuro, sino más bien directamente proclamar la palabra de Dios, proclamar, anunciar lo que Dios ha establecido. ¿Por qué tiempo van a profetizar? Por 1260 días, lo que dice en texto igual a 42 meses. Amén, que dice Apocalipsis 11:12 y Apocalipsis 13:5, que corresponde a la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Cómo estaban vestidos? De cilicio, similar a Juan el Bautista. Amén, en su forma de vestir. Y también es similar a la Juan el Bautista en otro sentido más. O sea, tenían un llamado al arrepentimiento. Y también otro sentido más, ese ministerio que Juan el Bautista desarrolló es muy polémico porque causó grandes enojos en la población y especialmente los poderosos que se enojaban con Juan el Bautista. Así que el ministerio de estos testigos tienen cierta conexión o cierta referencia o similitudes con Juan el Bautista, en el sentido de que están vestidos como si fuese Juan el Bautista y también como si fuese Elías, y también su ministerio profético es un llamado de advertencia, un llamado a arrepentimiento, y esto va a herir, va a hacer enojar a sus adversarios. Amén. Ahora, ¿cuál es la descripción de los dos testigos que dice Apocalipsis 11:4? Dice, estos testigos estarán... Zacarías, en primer lugar nos dice Zacarías 4, 2 y 3, dice que estos son, dice, dos olivos, amén, que están de pie delante del trono de Dios. Y cuando habla de dos olivos que están en pie delante del trono de Dios, esa es una referencia a Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 3. En esta ocasión, estos términos que aparecen en Apocalipsis describen a dos personajes del Antiguo Testamento. Se refieren a Zacarías, se refieren a Josué y a Zorobabel, a quienes se le permitió regresar del cautiverio
por el segundo decreto de Artajerjes en el año 444, y su tarea fue reconstruir el templo de Jerusalén. Y a estos dos se dice, estos son mis dos olivos que están en pie. Amén. Y por lo tanto, estos dos testigos ahora se les llaman los dos olivos. Son dos olivos. El olivo emana aceite, el cual es símbolo del Espíritu Santo y nos habla de una provisión continua y abundante del Espíritu Santo. En efecto, estos dos testigos van a administrar la verdad con el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y por esa razón, los dos testigos se les compara con los dos olivos, o dos ungidos especiales de Dios. Y también habla de dos candeleros que están en pie delante de toda la tierra. Y el candelero en el Antiguo Testamento simboliza testimonio y luz. Representa la Torah o la ley de Dios. Por lo tanto, la visión del profeta Zacarías, como la visión de Apocalipsis, el candelero nos habla de comisión profética de los dos testigos que están en pie, indican la fidelidad, el servicio que realizan y que nadie podrá hacerle frente. Por lo tanto, la descripción de Apocalipsis 11:4, que dice, son los dos olivos y son los dos candeleros que están en pie delante de toda la tierra, coordina con Zacarías 4, versos 2 y 3. Y en Zacarías se refiere a Josué y a Zorobabel, que son dos ungidos, dos personas especialmente comisionadas por Dios en el Antiguo Testamento para realizar una misión que Dios le había encomendado. Por lo tanto, estos dos testigos igualmente son dos personajes del Nuevo Testamento. Son dos personajes que Dios levantará en la segunda mitad de la gran tribulación y que tendrán que realizar una tarea especial que el Señor Jesucristo le ha encomendado. Dios te bendiga, hermana Justina Noesí, de República Dominicana. Humberto Vanega, Dios te bendiga. Amén, desde North Carolina. Bendiciones grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El poder con que actúan los dos testigos, Apocalipsis capítulo 11, 5 y 6. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y va a devorarlos. Amén. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos dos tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y este ministerio que aquí se está revelando en este versículo me habla lógicamente que tendrán un poder parecido al de Elías, pero no me habla que es Elías. Las escrituras no me dice que es Elías. Amén. Porque ya Elías, amén, usted dice, no murió. Pero ¿y está dónde? En el cielo. O si está en el cielo, puede entrar carne y sangre al cielo, no puede entrar. Entonces fue transfigurado, fue transformado para entrar al cielo. Y por tal razón no puede otra vez venir, amén, y nacer de nuevo, porque sería reencarnación. Ni puede ser Elías, ni puede ser Moisés, ni puede ser ninguno de ellos, amén, porque no creemos en la transmigración del alma, que es la doctrina de la reencarnación. Por lo tanto, no puede ser ningún personaje del Antiguo Testamento, porque ya tuvieron su existencia, tuvieron su vida. Simbólicamente representan el ministerio que tuvo Elías y simbólicamente representan o tendrán un poder similar al ministerio de Elías y un poder similar al ministerio de Moisés. Amén. O un poder, porque son dos ungidos. Y dos ungidos significa dos personas que van a administrar con un gran poder espiritual. Amén. Pero son dos candeleros, significa que tendrán comisión profética de parte de Dios y que hablarán rectamente la verdad. Eso es lo que están significando. Amén. Pero son dos personajes reales que Dios levantará en la segunda mitad de la gran tribulación. Su ministerio, gran poderoso, igual que Elías. Amén. Que hizo que el sol bajara del cielo, que hizo que no lloviera. Igual que Moisés, que hizo que las aguas se convirtiesen en sangre, que hizo que viniese plaga sobre la tierra, tendrán lógicamente ese poder. Pero que son dos personajes reales y no simbólicos, es claro. Si son Moisés y Elías, vendrán transfigurados. Y si vienen transfigurados, entonces no pueden morir. Y estos testigos van a morir, porque Apocalipsis 7 al 8 me habla de eso. Y cuando haya acabado su testimonio, es decir,
al final de los 42 meses, al final de los 1260 días, dice, la bestia que sube al abismo, o sea, el anticristo, nos habla, lógicamente, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice dos cosas: hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por lo tanto, habla de una muerte física, no una muerte espiritual. Habla que son dos personas reales con cuerpo como nosotros y que van a morir físicamente. Y si son Moisés y Elías, solamente que vengan transfigurados y serían inmortales, no podrán morir, no podrán morir. Y es imposible que Moisés y Elías vuelvan otra vez a tomar cuerpo, porque hablamos de reencarnación y la reencarnación no es una doctrina cristiana bajo ninguna circunstancia. Sus cadáveres, para los que aún no están convencidos de que son dos personajes reales, amén, sus cadáveres estarán en las plazas de la ciudad grande, es decir, de Jerusalén. Y dice, y habla claramente cuál es la ciudad grande. La ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y habla donde también nuestro Señor Jesucristo pereció o murió o fue crucificado. Por lo tanto, no hay otra identidad que no sea Jerusalén. Y los pueblos, o sea, la gente, los pueblos, las tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y habrá una coincidencia porque ellos testificaron por 3 años y medio y ahora sus cadáveres estarán expuestos, amén, en la plaza de Jerusalén, amén, de la gran ciudad por 3 días y medio. No permitirán que sean sepultados. La bestia y los pueblos de la tierra desearán mostrar su victoria sobre los dos testigos y van a regocijarse de su muerte y por lo tanto no permitirán que sea sepultado, sino que van a exigir sus cadáveres en la plaza de Jerusalén y van a profanar sus cuerpos. Y habla más, los moradores de la tierra, dice 3 cosas que van a hacer: se regocijarán, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Tomen bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Su mensaje es semejante a Juan del Bautista, que tanto atormentaba al rey Herodes. Amén. Y que tanto atormentaba a los grandes en Jerusalén. Amén. Ahora estos testigos, al finalizar su tiempo de predicación señalado por Dios, fue combatido y perecieron en la plaza de la gran ciudad. La resurrección de estos testigos causó gran consternación entre todo el mundo, o causará gran consternación. Dice la Biblia, después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Es decir, el Dios del cielo intervino de forma milagrosa y dio vida a los cuerpos de estos testigos de manera asombrosa y sobrenatural. Se levantaron sobre sus pies, evidencia que ahora estaban vivos y que sus cuerpos físicos fueron reanimados. Porque cuando un cuerpo físico muere y usted, por ejemplo, va a tal vez te recibe intervención médica rápidamente, uno dice, los resucitaron, los reanimaron, es mejor dicho. Sus cuerpos físicos, porque se levantaron físicamente, no espiritualmente. Los cuerpos físicos fueron reanimados, es decir, volvieron a vivir, se levantaron. Amén. Pero cayó gran temor sobre todos los que vieron que habían resucitado. Describe el asombro, la consternación de todos aquellos que lo vieron públicamente muerto en las plazas de Jerusalén, que profanaron su cuerpo, que se burlaron de los cuerpos. Amén. Por 3 días y medio, ahora ven que estos 2 hombres están otra vez en pie. En ese momento que ellos son levantados, son reanimados, oyen una gran voz del cielo y esa gran voz del cielo le dice, subid acá. Y en ese momento son transformados y llevados al cielo. Alabado el nombre del Señor. Es un milagro grandioso, un milagro doble. Amén. No es como Cristo, que resucitó al 3er día, pero resucitó con cuerpo glorificado y ascendió al cielo. Estos son reanimados con cuerpos físicos y cuando se le dice subí acá, son transformados y suben al cielo. Por lo tanto, se tratan de 2 personajes reales
de carne y hueso, 2 profetas que Dios levantará comenzando la segunda mitad de la gran tribulación. ¿De dónde? ¿De los gentiles o de Israel? Muchos presumen que es de Israel, porque los 144,000 sellados son del pueblo de Israel, y por lo tanto estos van a ministrar en Israel, en el templo de Jerusalén, en la plaza de Jerusalén, y por lo tanto no es consecuente pensar que son 2 profetas gentiles que el Señor mandará a Israel, sino que mandará 2 profetas judíos, 2 profetas de Israel, y lo va a poder a profetizar en su propia ciudad. Y estos 2 testigos al final del ministerio van a morir, como dicen las escrituras, y Dios lo va a levantar causando gran consternación. Y al final el versículo 13 dice: en aquella misma hora hubo un gran terremoto, señalando el juicio de Dios inminente que vendría sobre la tierra. Apocalipsis 11:13 me habla en 3 sentidos. Dice que por el terremoto la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Está hablando de Jerusalén, Jerusalén terrenal. Y por el tanto es el templo de Jerusalén que fue medido comenzando el capítulo 11:1. Amén. Amén. Y por el terremoto, Juan escuchó, murieron 7,000 hombres. Ahora, muchos dicen 7 es un número simbólico, tal vez por lo tanto no es literal. Otros dicen que sí, literalmente 7,000 personas van a morir. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, porque ese fue un milagro asombroso, extraordinario. Amén. Y es la única señal que encontramos en el libro Apocalipsis, donde los hombres que están siendo juzgados muestran la mínima señal de arrepentimiento. En las trompetas, dice la Biblia, y a pesar de esta plaga, ni aún así se querían arrepentir. Igual en los sellos, a pesar de esta plaga, no se querían arrepentir. Y cuando entremos a las copas veremos, y a pesar de esta plaga, los hombres maldecían a Dios en lugar de arrepentirse. Y aquí por lo menos hay un destello, que tal vez alguno haya creído, se haya salvado, amén, y por lo menos, amén, glorificaron al Dios del cielo, o reconocieron que Dios es real, amén. Y así finaliza este segundo interludio de los capítulos 10 y 11 del libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. El ángel fuerte con el librito abierto, amén, ese librito estaba pregonando un mensaje de arrepentimiento. El tiempo no será más. Y le dijo entonces el ángel fuerte a Juan: cómelo, y en tu boca va a ser dulce, pero en tu vientre va a ser amargo, que es la comisión profética de Juan. Y en el capítulo 11, los 2 testigos, ya hemos terminado. Y por lo tanto, Dios te bendiga grandemente. Amén. Y un abrazo y un saludo caluroso en el nombre de Cristo Jesús. Y te espero para el próximo estudio que tendremos. En este caso, ya vamos a comenzar. Salimos ya del capítulo 11, 10 y 11. Lo que sigue es grande. Capítulo 12. Alabado el nombre del Señor. Una sección especial. La mujer con el dragón. Aleluya. Y esta mujer que lucha contra el gran dragón. ¿Quién será esta mujer de Apocalipsis? Apocalipsis 13. Las 2 bestias. La primera bestia que se levantaba del mar. Amén. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La segunda bestia que tenían 2 cuernos semejantes a un cordero, pero tenía una boca que hablaba como un dragón. ¿Cuál será esta segunda bestia? Apocalipsis 12 y 13 en la próxima lección. Bendiciones y que Dios le bendiga abundantemente a todos. Amén.